Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Salmo 95. Salmo 95. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con salmos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, aunque vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con aquella generación, y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Este Salmo 95, que conocemos bien, es uno de los salmos que acostumbramos a cantar bastantes veces, ¿no? El Salmo 95, porque es un salmo de alabanza, ¿no? La primera parte sobre todo. Entonces, este es uno de los salmos que alaban a Dios como Rey. Están todos, digamos, concentrados a partir del 93. El 93 es el primero, el 94 no tanto, es el salmo del Dios de las venganzas, ¿no? Pero ya el 95 hasta el 99 siempre aparece pues el Rey en mayúscula, Dios como Rey, y son salmos de alabanza, de adoración, una adoración jubilosa, una adoración también reverente, porque Él es el Rey grande sobre todos los dioses, como dice aquí el Salmo 95. Y este Salmo 95 en particular, pues siempre ha llamado mucho la atención a la gente, a los simples creyentes cuando lo leemos, incluso también a los comentaristas, porque hay, digamos, dos partes muy marcadas y muy en contraste, ¿no? Muy diferentes en el tono, porque la primera mitad hasta el versículo 7, hasta ovejas de su mano, es exhortación a la adoración, a la alabanza, entrando pues en la casa de Dios, ¿no? Cuando dicen venid, adoremos y postrémonos, ¿no? Entonces, esta adoración hasta el versículo 7, la primera mitad, pero ya a partir del versículo 7, la segunda mitad hasta el final, es una palabra de advertencia. Una palabra seria de advertencia, y entonces pues a la gente nos llama mucho la atención cómo se puede pasar de lo uno a lo otro inmediatamente, y este salto así tan abrupto, ¿no? Pues este salto tan abrupto no es algo tan raro en el libro de los Salmos, por ejemplo. En el libro de los Salmos, el Salmo número 6 o el Salmo número 28, que es lo que ahora me viene a la cabeza, pues tienen es muy parecido, ¿no? Que son salmos de lamentación al principio, y después hay de repente, de manera abrupta, un paso, un cambio a una expresión de confianza total en Dios. Como aquí también en el Salmo 95, como también, pues, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías también, no sé si es el capítulo 18 o 17, que también hay estos cambios tan abruptos. Ahí pasa el profeta Jeremías
pues de un estado prácticamente de desesperación, maldiciendo el día en que nació y pues inmediatamente pues alabando al Señor. Bueno, pues estas dificultades. Hay que ver que realmente el Señor, cuando inspira la palabra, no lo hace conforme a nuestras ideas, ¿no?, de antemano de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Esto muestra bien que los que escribieron la Biblia lo escribieron siendo llevados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también pues hay esta misma... también el contraste, esta diferencia tan grande, también es algo que nos enseña acerca de Dios. Y bueno, pues como mínimo aquí en este salmo vemos que se nos está enseñando acerca de la bondad de Dios para con nosotros. Pero también en la segunda, también nos está hablando de la severidad de Dios. Como dice Romanos capítulo 11, ¿no?, de que mira la bondad y la severidad de Dios, verlas juntamente. Y es entonces lo que podemos hacer en este tiempo, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que comienza hoy ya de preparación también de cara a la celebración de la Cena del Señor el próximo domingo, si Dios quiere, por la mañana. Entonces, en este salmo podríamos ver que hay unas 4 estrofas bastante claras, y en ellas, pues en las 3 primeras, sobre todo se nos dan 3 razones para adorar al Señor, y también, pues en la última es la advertencia, pues también se nos da la razón, pero la razón aquí es basada en la historia del pueblo de Dios, basada en la historia de Israel. Entonces la primera es en el versículo 1 y 2. Es este llamamiento inicial: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con salmos. Todas estas palabras están llenas de esta adoración. De venir ante su presencia, vemos, alegremente, con júbilo, y también con alabanza, dice en el versículo 2, con alabanza y con salmos. Venir ante Jehová, venir ante su presencia, es lo que hacemos entonces cuando venimos a dar culto a Dios. Tenemos su presencia entre nosotros. Él ha prometido estar en las reuniones de su pueblo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor mora en las alabanzas de Israel, nos dice la palabra. Entonces es cuestión de llegar ante Él, de venir ante su presencia, pues esto, con alegría, un gran júbilo, dice, el júbilo, ¿no?, estar exultando de gozo y de alegría. ¿Por qué? La única razón que encontramos en estos versículos es venir con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Él es la roca de nuestra salvación. La roca de nuestra salvación. La idea de la roca en la Biblia es la idea, por lo tanto, de seguridad. Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo, mi roca, mi alcázar, ¿no?, como cantábamos nosotros, mi libertador. Entonces es la idea de la seguridad, es la idea también de la permanencia, como también leemos en el Sermón del Monte, ¿no?, de la casa que fue fundada sobre la roca, y vinieron entonces los torrentes, las avenidas de agua, las tormentas, y la roca estuvo en pie porque estaba fundada sobre la roca.
Entonces Dios es la roca de la salvación. Nuestra salvación, por lo tanto, es segura en Dios. Es segura en Dios. No hay, por lo tanto, que buscar esta salvación en nosotros por lo que nosotros hayamos hecho. Y tampoco para estar seguros de nuestra salvación. No hemos de estar tanto mirando a nosotros o dependiendo de nosotros mismos, sino hemos de mirar afuera de nosotros. ¿A quién? A Dios. Porque Él es la roca de nuestra salvación. Él es el quien la ha realizado en Cristo y Él es quien la lleva en práctica, la aplica personalmente y eficazmente por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Es así como podemos y tenemos que estar seguros de nuestra salvación en Dios, por Él. Entonces, los primeros versículos 1 y 2 es este llamamiento entonces a venir, a comenzar a dar esa adoración, porque Él es la roca de nuestra salvación. Después, la segunda, estrofa es desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y entonces aquí se nos está presentando a Él como el gran Rey, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están todas las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Estos dos porque Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Esta es la palabra, por tanto, que se repite. Él es el gran Rey, el Dios grande, el Dios exaltado, el Dios que lo trasciende todo, que Él mismo es eterno, que no está encerrado en el tiempo, que Él es infinito, no puede ser encerrado en el universo. Él está en todas partes y no puede estar encerrado por nada. Él es el Dios grande y el Rey grande, dice, sobre todos los dioses. ¿A qué se refiere esta expresión, dioses? Algunos piensan que se refiere aquí a ángeles, pero también vemos que la palabra de Dios habla de esta manera para referirse a los dioses de los paganos. En Éxodo capítulo 15, versículo 1. No es este. Pero bueno, en todo caso, lo tengo en otro lugar. Los dioses de los pueblos. Evidentemente no es que los dioses existan de por sí. Ellos no tienen existencia, como hemos estado viendo también en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el capítulo 10. Pero vemos que Dios es infinitamente más poderoso que los dioses de las otras religiones, de las otras naciones. Y es lo que también nos dice el Salmo 115. Son vanidad, pero nuestro Dios ha hecho los cielos y la tierra con su gran poder. Entonces vemos, Él es el Dios grande, el Rey grande de la creación. Y es lo que está aquí, sobre todo, destacando el versículo 4 y 5. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes también son suyas. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. El Dios creador, la creación, vemos, es una doctrina fundamental, no es algo opcional. El creer en la creación, tal como la enseña la Biblia, a pesar
de todas las teorías, ¿no? Científicas, o que los científicos han puesto en circulación en los últimos años, digamos, ¿no? No es opcional, porque es el mismo Dios, el Creador, que nuestro Salvador. Y es porque Él ha creado todas las cosas, que Él también es la roca de nuestra salvación, y entonces nuestra salvación está segura en Él. No podemos tener esta seguridad en Dios, tal como nos la presenta la Biblia, sin esta fe en Dios Creador. Porque al ver toda la grandeza y toda la inmensidad del universo, pues esto nos da a conocer su eterno poder y su deidad, como nos enseña Romanos 1. Nos muestra la existencia de Dios, nos muestra los atributos de Dios, y esto es algo que realmente refuta la locura de los hombres, ¿no? Que quieren pensar que el universo ha estado siempre ahí, o que se ha formado por casualidad. Entonces vemos que Dios es el Creador, y esto es también la razón para darle esta alabanza y esta adoración jubilosa y reverente que el Señor también nos demanda. Pero no se queda solamente en términos generales, porque el tercera estrofa, digamos, el versículo 6 y la primera parte del versículo 7, lo presenta entonces en relación con nosotros y nosotros en relación con Él. Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Primeramente, sobre todo, ¿no?, vemos esta insistencia: adorémonos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Esta, por lo tanto, reverencia ante estar ante Dios, ante su presencia, ante su santidad, de que Él es verdaderamente Dios, que Él está en los cielos y nosotros sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, que nos dice Eclesiastés, capítulo 5. La reverencia de estar ante Él, ¿no? Postrémonos, arrodillémonos. No es entonces algo a ponerlo en práctica, el arrodillarse, literalmente, esto eran palabras en el templo, pero entre nosotros hoy en día sabemos que esto puede generar también idolatrías, y sabemos que las ha generado en la Iglesia. El arrodillarse, y sobre todo cuando hay celebración de la Cena del Señor. Entonces esto también, ¿qué se hace? Se tuvo que hacer en un principio, seguramente, por esta reverencia, ha llevado también a muchas idolatrías. Entonces hemos de, en todo caso, tener esta actitud espiritual. No es tanto la acción física, es el estar de rodillas en nuestra alma, en nuestro corazón. Un espíritu contrito y humillado es lo que el Señor realmente mira, no lo externo de la acción, no el sacrificio, ¿no?, como tal, como enseña también el Salmo 51. Pero continúa diciendo: delante de Jehová, nuestro Hacedor. El Dios que lo ha creado todo es el Dios que nos ha creado a nosotros. Nos ha creado, como nos dice el Salmo 139, nos enseña también el libro de Job. Él nos ha creado en el interior de nuestra madre. Él conoce íntimamente todo nuestro ser, toda nuestra vida, todos nuestros más íntimos pensamientos. Entonces Él es nuestro Hacedor, como también hemos cantado en el Salmo 100. Él es nuestro Hacedor, nuestro Creador,
Él es nuestro Dios, porque Él nos ha comprado para sí por medio de su Hijo Jesucristo. No somos comprados con sangre, con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera somos suyos, somos su pueblo, porque nos ha comprado para sí. Y nosotros entonces, dice, somos ovejas de su prado, y el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Las ovejas que su mano guía, es una figura, una ilustración. Él como nuestro pastor, como también nos dice el Salmo 23 y el Salmo 11 que hemos cantado los dos. Bien, pues vemos que es esto tan importante, el que Dios sea nuestro Dios, que Dios, que es el creador de todas las cosas, nosotros tengamos presente bien claro que es nuestro creador, nuestro hacedor, que Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro defensor, nuestro rey. Tener esta fe personal en Él. Y esto es entonces, ya para introducir la última versión, la última parte de este salmo, la segunda parte, digamos, la de la exhortación. Si oyereis su voz, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, aunque vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La advertencia es a no endurecer el corazón, lo que hizo Faraón ante la palabra del Señor, ante Moisés, que siempre le decía, pues deja ir a mi pueblo, y él también vio las obras de Dios, las plagas, estas demostraciones tan grandes del poder de Dios. Bueno, pues no es solamente el endurecimiento del corazón, algo para los paganos. Esto también es una posibilidad en el pueblo mismo, en la iglesia, vista en como desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista exterior, pues esto es una también posibilidad que hay que tener y que hay que huir, no endurecer el corazón ante la palabra del Señor. Que el corazón no sea engrosado, ni el intelecto se quede pues sin fruto, y que ni oigamos, ni veamos, ni comprendamos, y sigamos pues como siempre. Si oyereis hoy su voz, vemos, es la parte del que anuncia, del que predica, pero después todo lo demás es Dios quien está hablando. Como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y aquí es Dios mismo quien habla. Es Dios mismo quien habla, quien nos habla por su palabra, que no endurezcamos nuestros corazones. Y entonces está hablando de estas dos episodios, digamos, de la historia de Israel, Meribá y Masá. Meribá lo leemos en Éxodo capítulo 17, la historia de Meribá, justo después de haber salido de Egipto, justo después de haber pasado
por el mar rojo a seco, justo después que Dios le diera el maná, pues entonces, justo después también de que Dios instituyera o indicara el día de reposo para hacer señal entre ellos y él, pues estuvieron altercando contra Dios. Como dice en el versículo 2, Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Entonces llamó el nombre Meribá por la rencilla o por el altercado, ¿no? La palabra altercado, el verbo altercar, es lo mismo que rencilla en el versículo 7, es este altercado que tuvo el pueblo, que a la primera de cambio, al no ver el agua, pues entonces se rebelaron ya contra Moisés y contra Dios. Primeramente contra Moisés: danos agua para que bebamos. Y en el versículo 3 dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esta falta de fe clamorosa contra Dios. Después está el otro episodio en Números, capítulo 20. También es también el agua de la roca. También esto ya al final de la peregrinación, al final de la vida de Moisés, pues vemos que ellos le habían dicho: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Bien, pues entonces aquí también era una contención, un altercado contra Dios. Y esto es algo que también pues ocurrió mal para Moisés por causa de ellos, ¿no? Porque él no los santificó a los ojos del pueblo. Él habló como si fuera él mismo quien tenía que sacar el agua y no santificó el nombre del Señor. Masá y Meribá. Masá, que significa tentación o prueba, y también Meribá, que es rencilla y contención. Probaron, aunque vieron mi obra. Ellos vieron, pues, los grandes milagros de Dios. Vieron las grandes plagas que hizo el Señor. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo y pasaron a seco. Vieron cómo el Señor les dio de comer pan del cielo, el maná. Y sin embargo ellos no inclinaron el corazón para creer a Dios. Por eso dice: 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: pueblo es que divaga de corazón. Es un pueblo que va errante de un lado a otro, ¿no? Su corazón no es firme, no está realmente afirmado en Dios ni en su palabra. Es como estas veletas, ¿no?, que están dando vueltas, ¿no? Si el viento pues, es favorable, pues entonces va bien. Pero si el viento es contrario, entonces se vienen completamente abajo. O se van, pues entonces, de un lado para otro. Como las olas del mar, que dice Santiago, ¿no? Entonces hemos de ser no niños fluctuantes, ¿no?, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino estar firmes en Dios y en su palabra. Y el Señor pues juró en su furor que no entrarían en mi reposo.
Y esto es algo que leemos en Números capítulo 14, versículos 21 al 23. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. El Señor juró en su furor que no entrarán en su reposo. Y esto, sabemos, hermanos, lo retoma el Nuevo Testamento literalmente en Hebreos para exhortar a los hermanos, exhortar a los creyentes, a los miembros de la Iglesia. En Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Vamos a leer el versículo 6 también. Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retuviéremos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, siempre hierran en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en el capítulo 4 también, en el versículo 3 hasta el 7, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas sus obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el Evangelio no entraron por causa de la incredulidad, otra vez determina cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Queda, por tanto, un reposo para el pueblo de Dios y entramos en él por la fe. Como dice aquí Hebreos, la palabra anunciada no le sirvió porque no fue mezclada por la fe o con fe por aquellos que la oyeron. En el versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, mas a ellos no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclado con fe por los que la oyeron. El mayor pecado que se pueda cometer contra el Señor es el de incredulidad a sus promesas, el de la incredulidad a las promesas de gracia y de salvación en Cristo Jesús. No, los israelitas entonces no pusieron en su corazón las palabras de Dios, las promesas de Dios. En Deuteronomio 1 leemos el versículo 8 que Dios había jurado esa tierra a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Era una promesa de Dios a los padres, que Dios iba a darles esa tierra de reposo. Tampoco pusieron en su corazón las grandes obras que el Señor había hecho. Como hemos dicho, las plagas, también el paso del Mar Rojo, el don del maná. También tampoco pusieron en su corazón las instituciones que Dios ya había empezado a dar, la Pascua, conmemorando la redención, también el día de reposo, para que sea señal de que Dios es quien los santifica.
entonces vemos, no pusieron todas estas cosas en su corazón. Y esto es entonces lo que nos viene a decir esta palabra, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como ellos. Pongamos todo nuestro corazón, todas estas cosas en nuestro corazón. No confiemos en nosotros mismos. Pongámonos pues solamente en el Señor. Pongamos nuestra mirada fuera de nosotros en el Señor, en su palabra, en Cristo, en la obra que Él ha realizado. Y que Él pues es nuestro gran Rey. Y que Él es la roca de nuestra salvación. Y que Él es nuestro hacedor y que Él es nuestro gran y buen pastor. Él, Jesús, quien dio la vida por sus ovejas. Entonces, hagamos esto, tengamos esto presente, examinemos nuestro corazón, no seamos ligeros en la palabra del Señor y la pongamos en nuestros corazones para que mezclemos esta fe en toda la palabra del Señor y en sus promesas y en su obra de salvación. Pues que así sea. El Señor bendiga su palabra.